Bien amigos, ¿cómo están? Hoy día veremos lo referente a lo que es factor de potencia. Vamos a explicar cómo se comporta, ¿no? Y cómo se hace la corrección y ver justamente cómo influyen las potencias, ¿no? que sí interactúan en lo que es una red trifásica, ¿no? Que son la potencia activa, la potencia aparente, la potencia reactiva, ¿de acuerdo? Vamos a ver justamente cómo aparece el factor de potencia. Hago ejemplo y básicamente tener una idea, una noción de hacer unos cálculos y ver justamente si estamos dentro del rango bueno o malo de factor de potencia, ¿de acuerdo? Recuerden que ese es un tema un poquito minucioso de poder verlo, y ya es bueno justamente que ustedes busquen un poco más de información. Pues ya se va a ver cosas puntuales, pero solamente cositas justamente enfocadas a factor de potencia y el tema de lo que son el tema de las potencias, ¿de acuerdo? Vamos a ver unas fórmulas básicas que van a nacer justamente de la relación de las potencias. ¿Sí? Entonces, para explicar lo que es factor de potencia, primeramente hay que recordar un poquito acerca de las potencias que aparecen, ¿no? O que interactúan en lo que es la red trifásica, ¿de acuerdo? Son tres potencias, ¿sí? Es la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente, ¿sí? Entonces aquí vemos un ejemplo básico, ¿no? Donde aquí vemos justamente dos frasquitos, dos vasitos, las cuales tienen justamente, están simulando que tienen cerveza, ¿de acuerdo? La parte azulita es la parte que tiene cerveza o contenido, la parte de arriba es la parte de espuma, ¿de acuerdo? La parte líquida o la parte de la cerveza en sí misma viene justamente a representar la potencia activa, que es la potencia útil, que justamente va a hacer un trabajo, ¿de acuerdo? Y la espuma viene a ser justamente la potencia reactiva, que sí o sí va a estar, o sea, siempre sí o sí se va a producir, ¿verdad? Siempre y cuando hayan cargas, justamente cargas inductivas o cargas capacitivas, es donde aparece la potencia reactiva, ¿de acuerdo? Ustedes, por ejemplo, cuando toman un vaso de cerveza, ¿verdad? Ustedes solamente toman gas líquido, la espuma ustedes lo botan, ¿verdad? Ya, entonces es como si fuera algo inútil la potencia reactiva, pero digamos ser justamente que es parte justamente del sistema que esto aparezca, ¿no? Porque tiene en sí una función, tal vez no una utilidad, pero sí una función en sí, ¿de acuerdo? Y la relación de ambas potencias, ¿de acuerdo? Viene a ser la potencia aparente, que es justamente la suma vectorial de ambas potencias, ¿está bien? La potencia activa se mide en kilowatts, ¿de acuerdo? Y la potencia reactiva se mide en kilovolt-ampere reactivo, ¿de acuerdo? Y la potencia aparente se mide en kilo o kVA, o sea, kilovolt-ampere nada más, ¿de acuerdo? Ya está. Entonces, la relación justamente de estas potencias viene a estar justamente, se coloca justamente en un triangulito que viene a ser el triángulo de potencias, ¿de acuerdo? Así como está aquí en este ejemplo. Tenemos la potencia activa que viene a ser justamente en la parte horizontal, aquí. En este eje va a estar la potencia reactiva, siempre va a estar justamente en la parte vertical. Y la parte diagonal, que viene a ser la hipotenusa de ese triángulo, viene a ser justamente la potencia aparente, que es la relación de ambas potencias, ¿de acuerdo? Aquí ambas están justamente en sus unidades, cómo se miden, de acuerdo, acá son sus unidades de medida, ¿de acuerdo? Y así como nace el factor de potencia. Entonces el factor de potencia viene a ser justamente el coseno de este ángulo, está en ese ángulo phi, ¿de acuerdo? Entonces, esto que son este ángulo viene a ser justamente el factor de potencia que aparece en los motores, ¿de acuerdo? Viene justamente el factor de potencia, que viene a ser justamente el coseno de phi, el cos phi. Cos phi viene a ser igualmente al factor de potencia. ¿Qué es el coseno de phi? Usted por ejemplo, cuando un triángulo rectángulo, el coseno, ¿verdad?, de ángulo, que viene a ser justamente ¿qué? El cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿verdad? Ese es lo que viene a ser el coseno. Entonces, en este caso, como el cateto adyacente viene a ser la potencia activa, entonces la potencia activa, ¿sobre qué? Sobre la potencia aparente, que viene a ser la hipotenusa, ¿de acuerdo? Entonces, el factor de potencia va a ser justamente aquí al resultado, ¿verdad? O al resultado de dividir la potencia activa sobre la potencia aparente, ¿de acuerdo? Esa relación de potencia debe ser justamente el coseno de phi, ¿de acuerdo? Y la potencia de acá yo puedo sacar justamente a cuánto equivale entonces de repente la potencia activa, ¿no? De repente esta potencia aparente pasa acá a multiplicar. Entonces la potencia activa puede ser el factor de potencia por la potencia aparente, o también lo pueden sacar de esta manera ustedes, ¿no? De ese triángulo rectángulo. Ustedes pueden sacar lo que es la potencia activa y la potencia reactiva de esa manera. Solamente hacen lo siguiente. Entonces que la potencia activa es igual a la potencia activa por el coseno de phi.
Y la potencia reactiva, que es Q, viene a ser justamente la potencia aparente por el seno de phi. ¿Bien? Aquí hay algo muy importante. Decir justamente que cuanto más crece la potencia reactiva, el factor de potencia va a ser menor. Y a ustedes les conviene que su factor de potencia sea mayor. ¿De acuerdo? Porque cuanto menor sea el factor de potencia, ustedes van a tener una deficiencia en su instalación. ¿De acuerdo? Y va a haber justamente más penalidades, justamente por parte de la empresa que ustedes le dan energía, en este caso las empresas. ¿De acuerdo? Va a haber justamente penalidades. Porque cuando hay mucha potencia reactiva, ¿qué va a pasar? Justamente que va a haber esta caída de tensión, va a haber sobrecalentamiento en los cables. ¿De acuerdo? También de repente va a haber justamente problemas en algunas máquinas que tengamos en nuestras instalaciones. Pero justamente se requiere justamente bajar la potencia reactiva. Ustedes lo ideal justamente es aumentar la potencia activa, que sea justamente usada al 100%, y poco tener justamente potencia reactiva. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para que el factor de potencia justamente sea mayor. Aquí tenemos justamente lo siguiente. Datos, por ejemplo, un factor de potencia bueno es justamente un factor de potencia que va de 1 a 0.92. Un factor de potencia bueno. O sea, que pasar 1, 0.98, 0.95 hasta 0.92. Son factores de potencia buenos. Pero si hoy abajo, justamente de este factor de potencia, abajo de repente tenemos 0.85 o 0.65, son factores de potencia justamente malos, ¿verdad? Que justamente ya están justamente causando un tipo de problemas. Y un factor de potencia muy malo es justamente que es inferior a 0.65, ¿no? Hacia abajo, son justamente factores de potencia justamente que son malos, ¿de acuerdo? Que se debe evitar y en ese caso que se debe corregir, si en caso justamente se pudiera hacer, ¿no? No se pudiera. Normalmente eso se corrige con lo que son banco de condensadores, se puede justamente bajar o aumentar mi factor de potencia, ¿verdad? Para que sea un poco más óptimo, ¿de acuerdo? Entonces miren, aquí en este angulito vemos justamente, miren, cuando crece por ejemplo la potencia reactiva, en este caso la activa va a ser la misma, ¿ya? Aquí el que va justamente va a aumentar esta reactiva. Entonces, cuando aumenta la reactiva, también va a aumentar la aparente, ¿verdad? Va justamente va a ser un poco más larga. Por lo tanto, también va a aumentar más el ángulo phi. Va a ser justamente un ángulo más grande, ¿de acuerdo? O sea, no es lo mismo que tenga, ¿verdad? Un triángulo así, miren, un triángulo así agudo. O sea, lado va a ser un mismo. Pero miren que yo tenga así más altura, ¿verdad? Aquí, el ángulo que está acá, ¿verdad? Tiene una medida justamente un poco más pequeña. Ahora, si acá va a aumentar esa altura, ¿de acuerdo? Va a ser un poco más grande. Así más grande, miren, más grande. El ángulo phi va a ser también más grande. Va a crecer. O sea, cuando el ángulo phi aumenta, el factor de potencia va a ser menor también. Entonces, lo ideal justamente es que el ángulo sea más agudo, ¿verdad? Para tener justamente lo ideal es tener un factor de potencia que sea 1. Eso es lo ideal, ¿verdad? Eso es lo ideal. ¿De acuerdo? Entonces, para cerrar justamente el tema de lo que es factor de potencia, aquí tenemos un ejemplo, ¿de acuerdo? De un motorcito, ¿de acuerdo? Lo que van arriba son simbologías de cargas. A ver, solamente lo que faltaba un poquito aclarar, que es el tema de la potencia reactiva, o las cargas reactivas justamente aparecen cuando tengo de repente cargas inductivas y cargas capacitivas. Cuando ustedes tienen solamente cargas resistivas, por ejemplo, en sus casas, que tienen de repente poquitos, ¿no? De repente, ¿no? Que son cargas resistivas, no va a haber justamente ahí potencia reactiva. ¿Por qué? Porque tiene más cargas resistivas. Cuando yo nada más tengo cargas resistivas, las ondas del voltaje y la corriente van a estar coordinadas, ¿ya? Van a estar justamente equilibradas. No va a haber justamente un desfase grande entre las ondas, ¿verdad? Van a estar justamente sincronizadas las ondas. Entonces, cuando las ondas están sincronizadas, amigos, es donde yo no tengo cargas potencia reactiva, ¿de acuerdo? Nada más tengo potencia útil, potencia activa, nada más. Pero ya justamente cuando hay cargas inductivas o cargas capacitivas, ¿de acuerdo? Ya va a haber justamente, ya se va a producir justamente ese desfase de ondas de la corriente con el voltaje. La corriente va a estar justamente atrasada respecto al voltaje. Es lo que pasa en los motores, ¿de acuerdo? O son justamente motores asíncronos, ¿verdad? De inducción. Entonces, en esos motores, ahí tenemos justamente ya lo que es el tema de cargas inductivas. Por lo tanto, va a haber justamente potencia reactiva, ¿de acuerdo? Entonces, la potencia reactiva no es que no valga nada, sino que, o sea, no es útil, pero es necesaria o es parte de, porque justamente ayuda
a que el campo magnético del motor es justamente se pueda dar y se pueda mantener el campo magnético. Esa es justamente es parte de lo que la función, ¿no?, que cumple o que es la potencia reactiva. O sea, no es un trabajo útil, ¿verdad? O sea, algo que yo lo voy a utilizar, pero justamente es parte de, ¿ya? Ya está. Ahora, para terminar, aquí tenemos dos ejemplos de dos motorcitos, ¿de acuerdo? Dos motores que tienen la misma potencia activa. Va a ser la misma, 10 kW, 10 kW. ¿Qué cambia acá? El factor de potencia, ¿de acuerdo? En este caso, para el motor 1, ya tengo factor de potencia, ¿cuánto? De 0.87. Que es un factor de potencia malo, ¿de acuerdo? Aquí hay una tablita que es factor de potencia malo, que está justamente bajo, ¿no? Y aquí este motor tiene un factor de potencia bueno porque tiene 0.92, ¿de acuerdo? Tiene un mejor factor de potencia, ¿de acuerdo? Ya está. Ahora vamos justamente a determinar con esta potencia activa y este factor de potencia, qué potencia aparente va a tener este motor y qué potencia reactiva va a tener este motor, ¿de acuerdo? La potencia justamente aparente va a ser justamente la potencia que da aquí como resultado de la siguiente manera, ¿ya? Entonces la potencia aparente va a ser igual a cuánto, a la potencia activa sobre el factor de potencia, ¿de acuerdo? Entonces la activa, ¿cuánto vale? 10. Y entonces 10 entre cuánto, entre el factor de potencia que vale 0.87, ¿ya? ¿Sale cuánto? 11.5 kVA. ¿De acuerdo? Esta va a ser mi potencia aparente. ¿De acuerdo? Esta va a ser mi potencia aparente. 11.5 kVA. ¿De acuerdo? Ya está. La potencia reactiva de este motor, ¿cuánto va a ser? Va a ser justamente, aquí yo puedo aplicar lo siguiente, aplicar esta formulita, como está justamente en un triangulito, ¿verdad? Como yo quiero de repente este cateto, va a ser justamente la raíz cuadrada de la potencia cuadrada, en este caso va a ser la pared que la cuadrada de la potencia al cuadrado menos la potencia activa al cuadrado. ¿De acuerdo? Hacemos justamente este cálculo. ¿Nos sale cuánto? Nos sale 5.7 kVA reactivo. ¿De acuerdo? Esto es lo que va a generar este motor con ese motor de potencia. ¿De acuerdo? 5.7. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Y va justamente a consumir ¿cuánto? 11.5 kVA. Es lo que va a consumir y esto es lo que va a generar. O sea, esto es lo que va justamente a jalar o a extraer de la red. ¿De acuerdo? Y esto es lo que va justamente a generar con este tipo de motor de potencia. El siguiente motor con esta potencia activa, ¿de acuerdo? Y este motor de potencia que es mejor, miren, va justamente a jalar de la red, ¿verdad? A extraer de la red justamente menos potencia aparente y va a generar o a producir, ¿verdad?, menos potencia reactiva. Miren, solamente mejorando el factor de potencia. Si esto fuera menos, si esto fuera un número mayor, realmente fuera 0.95 o 0.98, esto va a ser menos, esto va a ser menos. Entonces, pues justamente voy a tener menos potencia reactiva, ¿verdad? Y voy justamente a consumir menos potencia aparente. ¿De acuerdo? Entonces, ahí justamente la importancia de justamente tener un factor de potencia adecuado, correcto, dentro justamente de los rangos óptimos, ¿de acuerdo? Entonces, mis estimados amigos, ese era el tema del día, el factor de potencia. Hay de repente algunos temas más que aclarar. Es solamente un avance, de repente se va a hacer un video un poquito más tratado, ya con ejemplos, ¿ya? De corrección de factor de potencia, ¿de acuerdo? Para los que son amantes de electricidad industrial. Entonces, les invito a que ustedes puedan seguir mejorando su conocimiento, pueden seguir justamente viendo un poco más de material y sobre todo para aprender, amigos, ¿ya? Entonces, esto lo aprendemos juntos. Gracias.